Muy buenos días a todo el equipo del Gobierno de la Mañana. Muy buenos días y un fuerte abrazo a don Álvaro. Muy buenos días a toda la República Dominicana. Hoy quiero iniciar este comentario señalando que el Banco Central de la República Dominicana publicó recientemente los datos de la inflación al mes de mayo y de acuerdo a sus cálculos del índice de precios al consumidor se registró una variación negativa en el mes de mayo, 0.2%, lo cual significa que hay algunos productos, algunos bienes que redujeron, bienes y servicios que redujeron sus precios en el mes de mayo. Y eso lo que sugiere es, sin lugar a dudas, que la tasa de inflación ya está entrando en una fase de reducción a tal punto que está dentro de su rango meta. Eso es algo muy positivo porque le crea condiciones adecuadas a las autoridades monetarias para que puedan colaborar con el proceso de recuperación de la economía desde el punto de vista del crecimiento, que los primeros 4 meses del año lo que ha sido de apenas 1.2%, ese 1.2% de crecimiento está lejos del crecimiento potencial, que es 5%, y del 4% que proyecta el Fondo Monetario Internacional para este año 2023, o el 4.1% que está proyectando el Banco Mundial. Con relación a el tema de inflación, podemos decir lo siguiente. Entre enero del año 2012 y enero del año 2020, pues se estuvo registrando una inflación que se mantuvo oscilando alrededor del límite inferior de la meta, que va de 3 a 5%, manteniéndose ancladas las expectativas de inflación. Y eso es algo muy importante, porque cuando se mantiene anclada la expectativa de inflación, eso crea las condiciones para que la inflación, aun cuando esté por encima, tienda a converger hacia la meta. En este caso, estuvo durante ese periodo de enero 2012 a febrero 2020, anclada la expectativa de inflación en el entorno al 4%, y por eso, aun cuando en algunos momentos estaba por encima, en ese periodo terminaba convergiendo a lo que es la meta del 4%. Si uno analiza lo que sucedió del 2012 al 2020, hay dos elementos. Uno, se puso en ejecución lo que es el esquema de política monetaria basada en metas explícitas de inflación. Y segundo, era el gobernador Héctor Valdés, que ya tiene casi 25 años siendo el rector del organismo emisor de la República Dominicana, y es el padre del régimen de metas de inflación en la República Dominicana. Bajo su rectoría, bajo su gobernación, la estabilidad de precios es el evento con mayor probabilidad de ocurrencia. Es decir, si nosotros calculamos cuál es la probabilidad de tener una situación de estar por encima, con una inflación por encima de la meta, que va del 3 al 5%, o estar dentro de la meta. Cuando usted tiene, por ejemplo, otro tipo de administración de Banco Central, de gobernación del Banco Central, la probabilidad de estar por encima de la meta es muchísimo mayor que la probabilidad cuando está como gobernador del Banco Central, Héctor Valdés. Para que tenga una idea, durante sus 25 años el promedio de tasa de inflación es de alrededor del 5%. Cuando colocamos otros gobernadores, si lo tomamos desde 1966, pues tienen una inflación de alrededor del 15%. Y si lo tomamos de los años 80 para acá, la inflación es de alrededor de 25%. O sea, 5 veces más la inflación que se registra cuando el gobernador es Héctor Valdés. Si a eso usted le añade la gobernación de Héctor Valdés, le añade el esquema de metas explícitas de inflación, se tiene que la probabilidad de tener inflación está por debajo todavía, oigan bien, de tener una inflación por debajo del 4%, es decir, que la mayor probabilidad de tener una inflación por debajo de el centro del rango meta, que es el 4%. No cabe duda de que la pandemia del COVID-19 fue un enorme reto para todo el mundo entre el 20 y el 21. Esa pandemia provocó choques económicos externos
y también sumamente extremos, como la disrupción de la cadena de suministro, el incremento de los fletes. Ustedes recuerdan cómo de China traer un barco costaba 3, 4, 5 veces lo que costaba normalmente. Hubo una caída de la actividad productiva por el cierre que se llevó a cabo a nivel generalizado, y hubo un aumento de los precios de los alimentos y combustibles que fueron amplificados, todos esos efectos, posteriormente por la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del año 2022. Ustedes recuerdan cómo aumentaron los precios de la harina, el maíz y así sucesivamente, de todos los elementos que se utilizan para la producción de alimentos, como es el caso de los fertilizantes. Todo eso hizo que la inflación a nivel global aumentara. Se pensaba en ese momento que era un fenómeno transitorio. Sin embargo, algunos gobernadores, algunos bancos centrales comenzaron a darse cuenta que la transitoriedad no era tan, tan certera esa hipótesis como lo que se pensaba por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, así como también el Banco Central Europeo, que eran más encaminados a pensar que efectivamente era transitorio. El gobernador del Banco Central, Valdés, en noviembre del año 2021 decidió comenzar a subir la tasa de interés y elevó la tasa de interés de referencia, que es la que influye sobre la tasa de interés activa y pasiva, del 3 al 8.5%. La eleva y en ese periodo, que es un periodo de alrededor de 11 meses, logra, después de haber llegado la tasa de inflación a un pico de 9.64 en abril del año 2022, comienza a reducir la tasa de inflación. Estados Unidos, nosotros comenzamos en noviembre del 21 a aplicar el apriete monetario. Estados Unidos comienza más tarde, comienza en marzo, y Europa comienza hacia junio, julio a hacer el apriete monetario. Entonces, República Dominicana está por delante de lo que es ese ciclo de política monetaria, de apriete de política monetaria. De hecho, República Dominicana tiene una tasa de inflación de referencia en términos reales que es positiva. Ya Estados Unidos es positiva, pero Europa es negativa, el Banco de Inglaterra es negativa, el Banco de Australia es negativa. Una cantidad importante de bancos centrales, todavía la tasa de interés de referencia está en términos negativos. ¿Qué significa en términos reales? ¿Qué significa eso? Que si yo tomo la tasa de interés de referencia, por ejemplo en el caso de República Dominicana, 8.5%, y le resto la inflación esperada, que en el caso de República Dominicana es 4.5%, hay una diferencia de 8.5 menos 4.5 de 4 puntos porcentuales. Esos 4 puntos porcentuales es la tasa de interés real y es positiva. En el caso de Estados Unidos, la tasa es 5.25. Si le resto la expectativa, vamos a poner 3%, en realidad es 2.6, pero vamos a suponer 3%. Eso significa que está en términos reales 2.25%. Pero en el Reino Unido, todavía la tasa de inflación está esperada, está por encima de la tasa de interés y por lo tanto está en territorio negativo la tasa de interés en términos reales. Asimismo pasa en la eurozona, que aun cuando se ha reducido la tasa de inflación y la tasa de inflación esperada también se ha reducido, todavía la tasa de interés pudiera seguir subiendo. Entonces eso ocurre porque República Dominicana va por delante en el ciclo del ajuste monetario. ¿Qué bondades tuvo comenzar antes a hacer el ajuste? Que la inflación en la República Dominicana convergió ya a la meta. La meta está entre 3 y 5%. Los Estados Unidos todavía está lejos, aunque se ha reducido, todavía está lejos de la meta del 2%, que es la meta de la eurozona, que es la meta del Banco de Inglaterra. Entonces, lo que estamos observando es que República Dominicana ya llegó a la etapa que puede entonces comenzar a modificar su política monetaria, a modificar su postura de política monetaria. Y fue lo que hizo el Banco Central ya a finales e inicio de este mes, cuando decidió liberalizar recursos, 94,000 millones de pesos, donde se van a prestar esos recursos que se liberaron primero del encaje, 34,000 millones, y 60,000 con una flexibilización que se hizo a través de una aprobación de facilidad de liquidez rápida ascendente a 60,000 millones de pesos, que se van a prestar a una tasa de interés máxima de un 9% con vigencia que va de 2 a 4 años, pues esto va a hacer que la tasa de interés promedio de la economía, tanto activa como pasiva, comience a caer. De hecho, si usted observa,
la evolución de la tasa de interés pasiva, usted comienza ya a ver que comienza a descender. Igualmente la activa, que va a tomar un poquito más de tiempo, va a descender. Por eso el Banco Central, además de reducir la tasa de interés de referencia de 8.5 a 8 y reducir la tasa de interés real, por lo tanto de 4 a 3.5, el Banco Central lo que está promoviendo es que se reduzca la tasa de interés. ¿Con qué objetivo? De estimular el crecimiento de la economía. Si usted ahora hace un sondeo de la economía, se va a dar cuenta de que la gente le dice, mira, la situación está mala en el sector construcción, la situación está mala en el sector comercio, la situación está mala en el sector de zona franca, la situación está mala en el sector manufactura, y así sucesivamente le va a decir. Y cuando vemos la descomposición del crecimiento, nos damos cuenta de que el sector turismo es el sector que está explicando alrededor del 58% del crecimiento de la economía. Del crecimiento que se ha registrado en lo que va de año, la mayor parte lo está explicando el turismo. Ayer se dio a conocer los valores de llegada de turistas y cifras de llegada de turistas, y se ve que ha tenido un comportamiento que sigue siendo muy positivo. Esa llegada de turistas ya al mes de mayo se tiene que hay pues variaciones que revelan que el esfuerzo que se está haciendo por parte del gobierno y del sector privado para atraer turistas sigue siendo algo sumamente positivo. Mirando al mes de mayo, llegaron 621.575 turistas. Eso representa un incremento de un 11% con relación al año pasado, y con relación al nivel prepandémico, un 18% de variación, y eso es algo sumamente positivo. Si tomamos los 5 meses del año, tenemos variación con relación a el año pasado de 16% de variación positiva. Esto es tomando enero, febrero, marzo, abril y mayo, 16% de variación positiva, y con relación al año 2019 prepandémico, 13%. Es decir, que el turismo está registrando y haciendo un aporte positivo en el crecimiento de la economía, pero se necesitan los otros sectores. Y por eso el Banco Central modifica su postura, dado que ya ha controlado la inflación, modifica su postura monetaria y entonces libera esos recursos que van a hacer que la tasa de interés comience a bajar. ¿Cuáles sectores se van a beneficiar mucho de esa política monetaria? El sector construcción, que es el que tiene mayor peso en la economía y un efecto multiplicador enorme que va, al reactivarse, generar un aumento de bienes y servicios en toda la economía que favorecerá el crecimiento de otras actividades como es el sector comercio, y eso a su vez va a favorecer la creación de empleo y creará un círculo virtuoso en los próximos meses. Es decir, que en los próximos meses uno pudiera pensar que habrá una aceleración de la economía. Si usted me pregunta, ¿cree que va a cerrar el año con un crecimiento del 4% como proyecta el Fondo Monetario Internacional? Yo digo, mira, es difícil, porque cuando se había registrado el crecimiento únicamente los primeros 3 meses del año y era 1.4, habría que crecer en el segundo, tercer y cuarto trimestre un nivel promedio de 4.9% para cerrar el año en 4% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y la pregunta, ¿era posible eso? Bueno, ahí vemos lo que sucedió en el mes de abril, una variación por debajo de un 1% que hizo que el nivel de crecimiento promedio de los primeros 4 meses del año fuera únicamente de 1.2%, es decir, que en vez de acelerarse se redujo. Entonces, el esfuerzo que habría que hacer en los meses de junio, julio, agosto y así sucesivamente tendría que ser por encima del 5%. Y lograr un crecimiento por encima del 5% significa crecer por encima del potencial, con un entorno internacional difícil, complicado. Fíjense que Alemania está en recesión y eso se traduce en menor llegada de turistas. ¿Por qué? Y no solamente de Alemania, sino también de Europa. Viene alrededor de 1.5 millones de turistas a República Dominicana provenientes de Europa. Y eso se va a desacelerar. De hecho, ahí están los números. Se ha estado desacelerando. ¿Por qué? Porque tienden a modificar su patrón de consumo rápidamente y ajustar su consumo de bienes y servicios, específicamente de servicios de ocio, entre ellos el turismo, cuando está en una situación de recesión. Entonces, Europa está en una situación donde Alemania está en recesión y es el principal motor de crecimiento de Europa. Entonces, primer elemento. El otro elemento es que Estados Unidos, aun cuando Estados Unidos sigue
con un mercado laboral en el cual se sigue creando empleo. En los últimos datos se crearon más de 300,000 puestos de trabajo el último mes. El desempleo subió de 3.4 a 3.7, pero sigue en una posición considerada pleno empleo. Pero a pesar de eso, se nota en el ambiente una situación que pudiera desembocar en una, si no recesión, en una desaceleración de la economía en los próximos meses en los Estados Unidos. Es probable que no ocurra, pero hay probabilidad de que sí ocurra. Entonces, ese es un dato que para República Dominicana hay que tomarlo muy en cuenta, y por eso la importancia extraordinaria de que se haya decidido aplicar esta nueva política monetaria, este cambio de postura en la política monetaria, dado el control, dado el anclaje de las expectativas, la credibilidad en el peso dominicano y el anclaje de la expectativa de inflación, son dos factores fundamentales. Y dominar eso, dominar el arte de mantener anclada la expectativa de inflación y fortalecer simultáneamente la confianza en el peso dominicano, es la clave que le permite entonces al Banco Central poder liberar recursos, manteniendo la estabilidad macroeconómica, manteniendo el esquema de inflación operando adecuadamente, pues crea las condiciones para que se pueda acelerar el ritmo de crecimiento en los próximos meses, lo cual es favorable para todos los dominicanos. ¡Llévatelo, Cundo!